Vale, ¿cómo andan chicos? ¿Qué pasa con esos trades, con esos SLs, con esa liquidez, con ese mercado loquete? Vamos a ir rapidito a un resumen de lo que fue hoy día. Yo alcancé a meter un par de SLs porque, bueno, mi horario operativo es algo extraño. De hecho, yo operé en esta zona. ¿Dónde fue que operé? Bueno, en fin, operé por esta zona. Aquí tenemos la franja horaria de Frankfurt, ¿vale? Alemania, hago lo más simple. Alemania, Londres, ¿vale? Londres con su apertura de mercado, las dos horitas importantes, y Nueva York con su apertura de mercado. Aplicando conceptos de ciclos de liquidez, aplicando conceptos de inducciones, aplicando conceptos de tipos de liquidez, vale decir de equal highs en este caso, y de trendline, o también podría ser considerado equal lows, pero me acomoda más verlo como una trendline, o sea, dos tipos de liquidez que se aplicaron en este momento, más un proceso de mitigación. El ciclo de liquidez, en este caso, fue bastante bueno. A todo esto, lo que es el ciclo de liquidez, lo voy a explicar más adelante dentro del curso que se está haciendo de forma gratuita para todos. Y así todos somos felices y a todos nos va bien y vivimos en un mundo mejor. Ahora, poniéndonos bien serios, ¿qué fue lo que pasó hoy? Aparte de las noticias, ¿vale? Esto fue fundamental, no se pudo operar. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a subir un poquito de temporalidad, ¿vale? Para hacer un pequeño resumen, ¿vale? Vamos a subir hasta H4, ¿vale? H4. Simplemente vamos a subir hasta daily, vamos a hacer un resumen grande, liquidez interna y realmente proceso de mitigación. Esta zona si es que no toma de liquidez, ¿vale? En consideración de eso había que ver qué es lo que pasaba en esta situación. Se está acumulando liquidez en forma de trendline. Hay que ir viendo qué es lo que pasa acá, si tenemos rompimientos reales, rompimientos falsos, si esto es una inducción de diario a través de generación de liquidez, falso rompimiento y generación de liquidez en forma de trendline, ¿vale? Tanto liquidez de todos los operadores, ¿vale? De todas las estrategias, se pueden dar claramente movimientos a la alza en esta zona. Si bien puede llegar arriba, si bien puede bajar un proceso de mitigación más profundo. Pero en consideración de eso, vamos a ir bajando de temporalidades y vamos viendo el comportamiento de H4, ¿vale? Con sus procesos de mitigaciones, sus rompimientos estructurales, sus inducciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó hoy día? Falsos puntos estructurales de H4. Ya nos dice que hay una inducción desde H4 a posicionamientos en estas zonas, ¿vale? Por quienes consideran un rompimiento acá, un rompimiento acá, ¿vale? Como yo le he explicado, también lo tengo ahí uno de los videitos de cómo definir puntos estructurales. Mi punto estructural, o el filtro que aplico, sería este. Entonces, para que se me gire realmente H4 en dirección bajista, tendría que romperlo, ojo, con cuerpo. ¿Qué fue lo que pasó acá? Rompimiento con mecha, ¿vale? Rompimiento con mecha, ¿qué significa? Que aumenta las probabilidades de que esto sea un proceso inductivo y que solamente el precio está induciendo a posicionamientos de los operadores en corto, ¿vale? En dirección bajista. Tomando en consideración eso, vamos bajando, H1, vemos que H1 si bien fue roto, pero desde la perspectiva de una temporalidad mayor, que sabemos que las temporalidades mayores son las que mandan, vemos que ya hay estructuración de H4, por lo tanto, si tenemos una sacada de liquidez, un LR, un liquidity run, desde H4, aumenta las probabilidades de que nos vamos hacia arriba. Voy a sacar esto, que sería lo que estoy dibujando para mañana. Entonces, tomando en consideración eso, sabíamos que había que ver qué es lo que pasaba respecto a esta situación. Claramente esperaba que reaccionara acá, pero era muy evidente. Teníamos liquidez en esta zona. Esta liquidez, de hecho, es de la trendline de diario. La vamos a dejar en diario y... discúlpenme, pero esto no lo tenía aquí, ¿verdad? Tenemos este tipo de liquidez. Vale, copiada, perfecto, H4. Respecto a eso, pasamos por alto. Mira, lo tenía acá. Disculpen chicos, pero la perfección hacia el hombre. Entonces, respecto a eso, si vemos ya que en una temporalidad mayor está haciendo un proceso inductivo con un falso rompimiento, da lo mismo si me había roto H1, yo no voy a esperar acá porque la inducción es una temporalidad mayor, entonces H1 omitido, vale. Entonces, ¿qué pasó? Aquí tenía que ver cuál era la situación que nos iba presentando el mercado. Desde M15 ya logramos ver la apertura de los mercados, tanto Alemania, Londres y Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, aquí ya se logra ver que hay liquidez, ¿vale?
liquidez en forma de equal highs, como dije, y liquidez en forma de trendline. O sea, genera posiciones en corto, se las toma y empieza a generar posiciones en largo en el proceso que se toma la liquidez de los cortos. ¿Por qué? Para inducir al posicionamiento. Luego de este posicionamiento que viene la noticia. En la noticia aquí se hizo un patrón gráfico. Si bien no había un imbalance acá, por lo menos en las temporales que yo veo, probablemente en segundos ya había algo, pero ya no bajo a segundos porque no quiero que me siga tiritando el ojo, no es saludable. Y me llegaron a dar ataques de pánico porque en verdad yo era muy brutal con segundos, si bien enseña mucho, pero bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Si tú quieres bajar a segundos, dale, adelante con todo. Entonces, ¿qué teníamos? Desde M5 ya vemos un panorama mucho más claro. Se ven los retrocesos consecutivos, se ve la liquidez en forma de trendline. Vamos a dibujarlo para prueba B, para que todos entendamos. Acumulación, ¿vale? Acumulación de órdenes. Rompimiento, ¿vale? Haciendo una continua estructural, induciendo el posicionamiento en esta zona. Y vamos por la liquidez, tomamos la liquidez, seguimos dando órdenes. Aquí hubo una estructuración interna de M3 con inducción a posicionamientos que terminó por confirmar un nivel, pero no vamos a hablar de eso. Y aquí es donde yo empecé a tomar largos. Aquí yo estaba diciendo, esto ya se va para arriba, pero como siempre no hay que olvidar la situación respecto acá, se descarga de liquidez y era probable que también terminara rompiendo. ¿Por qué? Porque teníamos fundamentales, o sea, un volumen, unas noticias, de alto impacto en una zona de interés. Chicos, todos lo sabemos, es mejor no operar y esperar a ver qué pasa, ¿vale? Creo que eran las noticias de viviendas, sí, noticias de vivienda. Entonces, ¿qué pasó? Noticias en la apertura de, 30 minutos después de la apertura de Nueva York, noticias, vale, impecable. ¿Qué hizo? Esa noticia causó lo que vimos en H4, un liquidity round, o una sacada de liquidez, un falso rompimiento estructural que solamente genera una inducción a posicionamiento. Probablemente haya habido en esta zona un imbalance en segundos, como dije, pero como yo no lo puedo ver, no voy a ponerme a dibujar el cuadrito diciendo, no, chicos, si aquí había un imbalance, perfecto, no lo veo, ¿vale? Yo aquí dejé de operar, ¿por qué? Porque estoy trabajando y aquí ya estaban combinándome con cara de... suelta un poquito los mercados y ven a trabajar. Hay trabajo, entonces nada que hacerle, no pude operar. Si bien aquí, tomando en consideración el movimiento H4, si hubiese tomado esto como una zona de interés, si es que aquí hubiese hecho una inducción en lower time frame, que fue lo que hizo. Vamos a bajar M1 para ver este movimiento. O sea, cuando yo les digo que aquí vi un patrón gráfico, ahora que vi el patrón gráfico porque salí del trabajo, pero en fin, ¿qué es lo que veo? Un movimiento al alza que empieza a generar liquidez externa, vale decir, en la parte superior, porque el movimiento es alcista, por la inducción que vimos en H4, que se hizo en este punto, empieza a acumular órdenes, y respecto al ciclo de liquidez, ¿qué es lo que tocaría ahora? Por lo menos en este tipo de ciclo de liquidez, que hay varios, ¿qué es lo que sería? En este caso se presentó el proceso de giro en Nueva York, ¿vale? Podría haber sido mitigación y continuidad, pero lo que se hizo fue mitigación y giro. ¿Por qué? Por lo que acabamos de hablar de la sacada de liquidez de H4. Por lo tanto, ¿qué había que hacer? Buscar procesos inductivos en lower time frame en esta zona. ¿Cómo fue en este caso? Fue acá. ¿Qué teníamos? Si te fijan, ¿qué es lo que necesitamos primero de la inducción? Liquidez. Perfecto. Ni siquiera lo voy a dibujar. Sabemos que aquí hay retrocesos, acá arriba también hay zonas de imbalance. Perfecto, perdón. Falso rompimiento inductivo que generan posicionamiento en estas órdenes. Un movimiento fuerte. Vale, perfecto. Que necesitamos un movimiento fuerte. Movimiento fuerte que asuste. lo mejor todavía. Si alguien ve que aquí había algo en segundos, genial. Si me dicen no hay nada, José, bueno, nada que hacerle. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Un falso rompimiento inductivo nuevamente, o sea, está induciendo a posicionamientos. Vemos un falso rompimiento inductivo en esta zona, ¿vale? No pasa el filtro de punto estructural de M1, un rompimiento que hace inducir a posicionamientos en esta zona y quizás hasta en M5, M3 por toda esta zona, ¿vale? ¿Qué es lo que hace después de ese falso rompimiento? Un liquidity grab. Acabo de referencia con eso, un falso boss o un falso chocho, quieran verlo. Es una falsa continuidad, es débil, es con mecha, entonces solamente
saca liquidez de estos mínimos y de estas zonas. Perfecto, saca liquidez. Luego de eso, aquí tenemos el real punto estructural que pasa el filtro. Como les dije, para que apliquen el filtro, está el video de cómo defino los puntos estructurales. Ok, en este caso sirvió, se aplica, perfecto. Real rompimiento posterior a falso rompimiento posterior al momentum de una inducción. Impecable. Solamente que, como dijimos, el tema de la zona de interés no es visible, así que no puedo inventarlo, pero lo que quiero mostrar es esto: un real rompimiento versus un falso rompimiento. Real rompimiento, bueno, aquí es para los rápidos. Real rompimiento con cuerpo, perfecto. Tiene potencial de ser una continuidad estructural. Posicionamiento donde, aquí, rapidísimo, rapidísimo, rompimiento con momentum, entrada, perfecto. ¿Fue por estructuración interna? No, no fue por estructuración interna, fue por externa. ¿Por qué? Porque el mercado lo quiso de partida y porque venía jugando con estructura externa. O sea, si el mercado hubiese venido jugando con estructura externa y veo que en esta zona empieza a generar estructura interna, listo, ¿qué hago? Inducción por externa más inducción por interna. Sigo esperando una inducción. Sigo esperando una buena estructuración, tanto interna como externa. Hay que estar pensando en todos los posibles escenarios que se vaya presentando. Entonces, en este caso, el posible escenario que se presentó fue ese, falso rompimiento, hasta que dio el real rompimiento. Entrada, claro, dio una entrada y los que lo tomaron, perfecto. Lo que lograron identificar, se tuvieron que haber movido muy rápido sobre las temporalidades, porque estamos en M1, haber pasado a H4 porque estábamos dañando puntos estructurales de H4. Dicho eso, genial los que lo tomaron, geniales, porque no sé si vaya a terminar muy arriba, pero sí dio un largo impecable en esta zona. Yo lo tomé, no, como dije, yo no estaba operando acá, estaba trabajando como un esclavo, que me encanta. Nada, pero en fin, o sea, estaba buenísimo. Como mínimo teníamos que haber visto hasta acá. 1.14, sí, era buenísimo. Claro, como mínimo hasta ahí, pero sabiendo de que hicimos una inducción desde H4. Podemos hacer daño hasta en esta zona, ¿vale? No sé si venga a mitigar acá, no lo sé, a ver qué es lo que pasa, pero... Y tampoco dejaría una operación corriendo por una situación de H4, puede que vuelva con otra noticia, otra saca de liquidez y de ahí se va para arriba, quién sabe, pero era buena posición respecto a lo que hizo H4, de momento, fue bastante bueno, así que, eso pues chicos, esto es el euro dólar, debería haberlo hecho al principio, pero bueno, esto fue el euro dólar, 26 del 10 del 23, ciclos de liquidez, procesos inductivos, sacada de liquidez o LR en un punto estructural de H4 y con un potencial de estar haciendo una inducción a posicionamientos en largo por una trendline alcista al cierre de un patrón gráfico alcista dentro de una estructura o patrón gráfico diario antes de hacer una mitigación de probablemente un bloque de órdenes diario. O sea, a lo que voy, tenemos, déjame dibujar para que sea más claro el trabalenguas que dije. Tenemos estructura alcista. Disculpen chicos, se me está acabando la batería del... Aquí miren toda esta liquidez en forma de retrocesos consecutivos. Tomamos la interna, sumémonos porque vamos para arriba. Mitigación y para arriba. Puede pasar eso, o puede irse derecho arriba. Nadie sabe lo que va a pasar en el mercado, solamente lo sabe el algoritmo interbancario. Así que eso chicos, un abrazo, cuidado con los SLs y como siempre digo, si no ven la liquidez, ustedes son la liquidez. Un abrazo chicos, nos vemos, chau chau.